Buenas tardes, nosotros vamos a presentar el artículo llamado Bioprocesos de decoloración de los tintes de trifenimetano por Pleuretus substratus, BP bajo cultivo en estado sólido. Estos colorantes de trifenimetano pues son trabajados por medio de industrias textiles, cosméticos, medicamentos y alimentos. Estos colorantes tienen como principal función pues no resistir a ciertos tipos de ámbitos, ya sea la luz, ya sea el agua, ya sea el sudor, y ya sea como ataques microbianos. Estos colorantes son difíciles de degradar ya que son compuestos recalcitrantes. Han utilizado ciertas técnicas físico-químicas para eliminar estos compuestos, que son absorción, precipitación, filtración, oxidación y fitodegradación. La técnica que se utilizó fue la degradación biológica, ya que es muy eficaz y económica, porque esta sirve para el tratamiento de residuos de teñido en el suelo y se pueden utilizar bacterias y hongos. Por otro lado, los microorganismos que se utilizan para esta técnica pues serían los hongos de pudrición blanca, ya que son capaces de eliminar cierta gama muy grande de compuestos recalcitrantes, como tintes, plaguicidas, explosivos, que también pueden pues contaminar el agua y el suelo. Estos hongos son capaces de degradar, ya que manejan ciertos tipos de enzimas oxidativas extracelulares. Pueden decolorar efluentes y se utilizan para el bioblanqueo de celulosa. El hongo que se utilizó fue el Pleuretus substratus, ya que es un hongo Lignicola saprophyta y es de la familia Basidiomycetes y su diámetro oscila entre 5 a 15 centímetros. Estas producen ciertas enzimas que ayudan a que degraden estos colorantes, que son la lactasa, la peroxidasa, la baratril alcohol oxidasa y la peroxidasa de manganeso. Y para esta técnica se utilizó el cultivo líquido. La fermentación en estado sólido, pues su principal función es para la producción natural que imita el entorno de la superficie y se utiliza a base de agua libre, y sus ventajas es que se pueden producir de manera natural, aportan nutrientes, reducen costos de producción y se pueden utilizar sus productos agrícolas como arroz y fibra. Sobre materiales y métodos tenemos el primer punto, que es la obtención de microorganismos y preparación del inóculo. El microorganismo se obtuvo una cepa pura del hongo Pleuretus BP de una colección que se encuentra en el College of Science and Technology, que se encuentra en China. Fueron conservados en agar PDA a 4 grados Celsius. El inóculo fue preparado obteniendo un cuadro de 5 milímetros del agar y se colocó en un recipiente cónico de 100 mililitros de PVD y se mantuvo a 28 grados Celsius. Esto se cambió un pH a 6.5. Se le añadió un buffer de acetato de 20 milimolar y se dejó durante 6 días. Y luego se homogeneizó con una licuadora por 1 minuto. Para el siguiente paso, que es la decoloración del tinte en el medio sólido, se usaron los tintes verde malaquito, azul bromofenol y cristal violeta. Para la preparación del medio sólido fueron 20 mililitros de tinte a una concentración de 80 miligramos por litro y fue filtrada una membrana de 0.45 micrómetros, que es de nitrato de celulosa, y a esto se le agregaron 5 gramos de paja de arroz, así obteniendo el medio sólido de paja de arroz, abreviado como RSSM, por sus siglas en inglés,
Rice Straw Solid Medium. El medio sólido se le agregaron 5 mililitros del inóculo en un matraz. De aquí fue filtrado y centrifugado, y el sobrenadante obtenido fue lo que se analizó. Para obtener la cantidad de tinta restante, después del procedimiento de que el hongo destiñera, se lavó con agua y después con metanol, y fue leído en un espectrofotómetro, usando un blanco de control abiótico, es decir, un blanco donde no se le agregó el inóculo del hongo. Para el siguiente proceso, lo que es la separación de la casa y la fracción de bajo peso molecular, se ocupó una muestra al tercer día, debido a que la casa alcanza su mayor grado de actividad a dicho día. Fue filtrada y centrifugada, y el sobrenadante fue denominado como la casa cruda. Para obtener la purificación de la casa se obtuvieron 2 lacasas, LAC 1 y LAC 2. De ahí la lacasa se pudo obtener una lacasa ultrafiltrada, que fue por medio de una columna DAE que primero separa la lacasa de 10.000 Daltons de peso molecular, y luego fue filtrada en una micromembrana de 5.000 Daltons. Para el siguiente procedimiento es el efecto de compuestos fenólicos solubles en agua en la decoloración del tinte, ya que los compuestos fenólicos pueden afectar a la actividad del hongo. En estos se agregaron 100 gramos de paja de arroz más 1.000 mililitros de agua. Se esterilizaron en un autoclave, y así fue como se extrajo el compuesto fenólico. Para este procedimiento se usaron 2 medios, donde se maneja con la glucosa, el tartano de amonio, agua, tinte, y en el otro medio se agrega lo que son los compuestos fenólicos extraídos. De ahí, para analizarlo, si los compuestos fenólicos afectan o no la actividad del hongo, se agregan 100 mililitros de cada medio de los anteriormente mencionados y 10 mililitros del inóculo filtrado, y así es como determinar el tinte restante o si la actividad fue afectada por medio de los compuestos fenólicos. Para la decorrelación de ensayo de enzimas, la enzima fue ocupada una espectrofotómetro BIS, mientras que el ensayo de enzimas fue para determinar la actividad de estas mismas. Se determinó primero lo que es la actividad de la lacasa y la magnoperoxidasa, también la ligninoperoxidasa, y fueron determinadas por oxidación de ABTS, que es un ácido, fenol rojo, y azur-B, que es un tinte, respectivamente. De ahí las actividades totales también fueron analizadas de celulosa, de endoglucanasa, celobiohidralasa y silanasa, y estas fueron determinadas por la reducción de azúcares. También se analizó la actividad de la beta-glucosidasa y la endomananasa, y estas fueron determinadas usando PNPG, que es fosfonitrofenil LD-glucosidasa, y sustratos de carbohidratos teñidos. Para análisis de los compuestos fenolíticos solubles en aguas por HPLC y cromatografía líquida y espectrofotometría de masas, se llevó a cabo el análisis del contenido total de fenoles mediante HPLC con una columna Phenox Luna y un detector de ultravioleta visible con arreglos de diodos. El arreglo se llevaba a cabo mediante 16 señales simultáneamente, que permitía observar los compuestos de manera tridimensional en la espectrofotometría.
La columna se mantuvo a 35 grados centígrados y primero la mantuvieron en 30% de acetonitrilo 2 minutos para posteriormente pasarla durante 16 minutos a 0.1% de gradiente lineal de ácido acético al 30% de acetonitrilo y finalmente al 30% de acetonitrilo durante 2 minutos. Para observar los compuestos fenolíticos que salían del espectrofotómetro, se realizó una integración de los picos de las sustancias eludidas entre 0 y 20 minutos. El flujo generado por la separación cromatográfica se inyectó directamente en la fuente de iones por un electrospray y los iones positivos se analizaron por espectrometría de masas y las identidades de los compuestos se obtuvieron haciendo coincidir sus iones obtenidos por cromatografía líquida con el tiempo de retención y verificándolos en los datos de la literatura. Otros ensayos químicos que determinaron fue la humedad del sustrato, que se determinó gravimétricamente, llevándola a una temperatura de 60 grados centígrados hasta llegar a un peso seco. Y se utilizó ácido fenilsulfídrico y ácido dinitrosalicílico para detectar el contenido de glucosa residual, azúcares totales y azúcares reductores. En cuanto a resultados y discusión, en la decoloración del tinte por la cepa BP del hongo en fermentación de estado sólido, observaron que inicialmente en los 3 tintes crecía rápidamente hasta llegar a un punto estable. Y también observaron que después de 9 días de incubación con el medio sólido de paja de arroz, había una tasa de decoloración del 96.0% en mg, 96.08 para cb y 97.98 para bb. También se dieron cuenta que el 5% de los colorantes fueron absorbidos por la paja de arroz. Las enzimas secretadas por la cepa BP en la fermentación de estado sólido se dieron cuenta que durante todo el proceso de decoloración las enzimas lignolíticas eran las principales producidas por el hongo. El LAC fue la enzima más dominante con actividades bajas de manganesa de peroxidasa y lignina peroxidasa en el medio sólido de paja de arroz. Con BBP también encontraron una actividad del LAC superior en el 6º día del cultivo en paja de arroz con BBP y se dieron cuenta que el manganeso de peroxidasa alcanzaba un punto máximo en el 3er día con el tinte CB. En cuanto a resultados, para la acción sinergética de la casa y la fracción de bajo peso molecular para la decoración del tinte, se hicieron 4 tipos, que fueron 2 semipurificados y 2 purificados, del tinte CB, GMG y BB. En el primero, que fue de CB, observaron que con adición de las fracciones de bajo peso molecular había un incremento en la tasa de decoloración, y para MG observaron que en ambos casos había un aumento en la tasa de decoloración, pero cuando le adicionaban las fracciones de bajo peso molecular disminuía un poco la tasa. Y por último, en BB observaron que la única que creció fue la purificada y sin ninguna adición, lo cual ellos infirieron que fue por una isoenzima que producía el hongo.